el poco punch, el poco vuelo que le han dado los medios de comunicación a esta declaración del presidente en el sentido de que ya había, que Estados Unidos había retirado su demanda en el sector eléctrico dentro del TEMEC. A mí, a mí honestamente, no me parece creíble. No me, no me parece además una buena estrategia. Y para entender este tema, voy a hablar con la persona que más conoce de acuerdos comerciales en este país, sin lugar a dudas. Ildefonso Guajardo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenas noches. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y digo que tú eres el que más conoces. Tú estuviste en el TLC, tú estuviste en el adendum del TEMEC, tú estuviste en todas las negociaciones comerciales hasta ahora. Pues sin duda sorprende. Digo, hay mucha gente en este país que ha sido sin duda han contribuido muy importante a generar las redes de tratados internacionales, pero te diría que sí es un poco inusual lo que nos toca observar en estos días, sobre todo cuando es muy claro que el panel, eh, que todavía no se arranca, pues es básicamente el derecho de los países que demandan decidir cuándo iniciarlo. El panel actual en automotriz, pues México y Canadá solicitaron su inicio y prácticamente estamos en la etapa final del mismo. El hecho que un país no dispara el gatillo informalmente extiende el periodo de conversaciones y de consultas, pero eso es una gracia que otorga el que demanda. Ahora, esta extensión, pues no deberíamos de entenderla como que ya retiraron sus denuncias. Sería totalmente ilógico entenderlo así. Ildefonso, ¿qué tendría que hacer un país para retirar su denuncia? No te escuché, David, se me cortó tu voz. ¿Qué tendría que hacer un país para retirar la denuncia? Creo que no Después me... de las consultas, Ah, sí, sí te escuché. perdón. Este, Gracias. eh, básicamente tendría que hacer una manifestación pública de que ya quedó satisfecho. No, estamos teniendo problema. ¿Por qué no, Isra, te propongo que nos vayamos a un corte? Nos vamos a un corte en lo que enderezamos todo este problema de comunicación, ¿no? Vámonos a un corte, continuamos aquí en Análisis Superior con Ildefonso Guajardo. Cuando se nos perdió la llamada, querido Ildefonso, te preguntaba, ¿qué tiene que hacer un gobierno para que se termine o las consultas o el panel o la situación en la que estemos? ¿Qué tiene que pasar desde el punto de vista formal? Mira, por ejemplo, al haberse concluido el tiempo, digamos, establecido para las consultas, el país que demanda tiene dos rutas. Una es informalmente seguir ampliando el plazo de consulta al no llamar, como es su derecho, a un panel. Y la otra, la que está diciendo el presidente López Obrador, es que decir, quedé satisfecho con la explicación que me dio el gobierno mexicano. No hay nada malo con que Pemex trate de manera discriminatoria a las empresas privadas, que se dé el autoderecho de producir gasolinas de baja calidad, pero que prohíba gasolinas iguales de importación, que les exija un octanaje mayor. Es correcto que Pemex quiera ser el único oferente de gas en México y no permita la competencia, o que CFE se autodesigne como el proveedor número uno sobre todas las ofertas, aunque sean más baratas o menos contaminantes. Requeriría que Estados Unidos diga, no, sí es cierto, el gobierno mexicano tiene razón y puede hacer y deshacer en el mercado de energía lo que quiera, violando lo acordado en el tratado. O sea, requeriría una aceptación de que no hay más objeciones. Ok, Yo eso por lo dudo, menos no es verosímil. no es verosímil. Ahora, lo que sí puede pasar es que Estados Unidos, de una manera unilateral, diga, no voy a apretar el gatillo porque tengo demasiadas castañas en la lumbre. Necesito que México me acepte que
que yo le regrese los venezolanos. Necesito que México haga una tarea mucho más intensa en combatir el tráfico de fentanilo. Necesito que México coopere en la lucha contra el crimen organizado. Y entonces, como el caminito ya se los enseñó Trump aún a los demócratas, que cuando presionan lo comercial busca espacios en otras áreas muy complejas de la agenda, pues a lo mejor los demócratas están jugando con mejorar su posición frente a sus propias elecciones. Ya viste que, por un lado, el gobernador republicano ya definió que en México existe narcoterrorismo, cosa que es una presión a la administración republicana, a la administración demócrata en ese sentido, y ya viste que los están acusando de blandengues en cuanto a la política migratoria. Entonces entramos en un terreno pantanoso frente a las elecciones en Estados Unidos y las elecciones en México. Entonces, que además diría yo, perdón que te interrumpa, diría yo, no, sí. Estados Unidos se queda con un as, se queda con un comodín. Y un comodín cuando estás jugando no lo usas en cuanto te lo dan, lo usas en cuanto lo necesitas. Así es, o sea, es la espada que queda pendiente de tu cabeza, la guillotina, y mientras, pues dices, no te dispara el gatillo, pero necesitas ayudarme aquí y acá. Ahora, el problema es que puede funcionarles para estrategias electorales, pero lamentablemente el que sufre es la economía mexicana, porque mantienes en un impasse las definiciones estratégicas en cuanto a inversión, no solo en el sector energético, sino cuál es el futuro de la industria manufacturera que está exigiendo energías limpias en el contexto del comercio internacional y de las nuevas inversiones en áreas automotrices, aeroespaciales, que tienen compromisos corporativos para emisiones cero en 5 o 10 años. Entonces, el problema que prolonguen esto por estrategias de la estrategia bilateral, pues es que los que perdemos somos aquellos que queremos definiciones claras en lo económico para poder seguir impulsando el crecimiento y las oportunidades de empleo en el país. Quiero ser especialmente puntual en esto. No hay ningún comunicado, ningún informe, ninguna señal de que Estados Unidos se haya dado por satisfecho y tendría que hacerlo por escrito. Sin duda, no hay ninguna comunicación en ese sentido. ¿Te sonaría verosímil que lo hiciera? En los términos de simplemente decir, hemos quedado satisfechos en el periodo de consulta y no exigimos ningún cambio en el marco legal del mercado de energías en México, totalmente imposible. Sí, o sea, desde el punto de vista de cualquier negociación, no tiras una carta. No, pero además no es tirar una carta, es dejar herido de muerte la letra de un acuerdo. Y no proteger a tus empresas. O sea, no solo no proteger a tus inversionistas en materia de energía, sino dejar en debilidad a tus inversionistas en el sector manufacturas, como las automotrices, General Motors, Ford, todas aquellas que le están apostando a un México con energías limpias y suficientes. Sí, no, entonces no es seria esta. Parecería que al presidente no le dieron bien la información o la tomó con demasiado optimismo personal, ¿no? Pues probablemente ocurrió lo mismo cuando le dijeron que concentrar la compra de medicinas era la mejor estrategia para satisfacer a los mexicanos en el sector salud, ¿no? Te iba a preguntar qué opinabas de Raquel Buenrostro, pero ya me contestaste de buena manera. Bueno, no sé de quién me estás hablando, yo nada más recordé un incidente. Bueno, entonces, ¿qué opinas de Raquel Buenrostro como secretaria de Economía? Yo te diría que sin duda en el SAT fue una funcionaria eficiente en materia de la recaudación de contribuyentes mayores. Obviamente llega a Economía con una nueva dinámica. Yo le deseo lo mejor en estos 2 años que quedan, 2 años, 3 meses de la administración, pero sí para una curva de aprendizaje en el sector, pues es muy importante que mantenga
la gente que tiene experiencia y sabe en el sector comercio internacional. ¿Y de Encinas Junior qué opinas? Él estuvo al frente de los paneles o de las consultas en materia laboral, así lo expresan en su currículum que dieron a conocer. Y como medallas es que ninguno de esas consultas llegó a paneles. La única diferencia que yo marco es que evidentemente el contexto de la nueva diseño de la Secretaría del Trabajo está muy alineado con gente con la que vienen trabajando durante muchos años en los sindicatos norteamericanos, en AFL-CIO y todos los que representan este sector. Entonces, cuando llega una denuncia, muy probablemente motivada por un sindicato americano de que en tal empresa no se transparentó el contrato colectivo de trabajo o no hubo una elección democrática, pues inmediatamente se aboca a la Secretaría del Trabajo a reponer los procesos y a demostrarle a Estados Unidos que somos muy bien portados en lo laboral, y rápidamente se llega a una satisfacción de la denuncia. Ya ha habido 5. La única diferencia que va a encontrar el subsecretario es que aquí el tema colaboracionista con los que demandan no es tan sencillo, porque la política energética del presidente choca de frente con esa demanda. Entonces, su buen récord de conclusiones, ojalá se transmita al sector donde hoy está, aunque va a enfrentar obviamente una confrontación de puntos de vista de lo que establece la letra del tratado. Y es ahí donde probablemente sus buenos oficios previos, ojalá y se apliquen en este sector, pero para ello tiene que escuchar, así como escuchaba a los sindicatos norteamericanos demandantes, pues a los que están demandando, que en este caso son las empresas del sector energía. Dices algo que es totalmente cierto. La reforma laboral de México estaba alineada con está alineada con el interés de los Estados Unidos. Ildefonso, siempre es muy ilustrativo platicar contigo. Te mando un abrazo con cariño. Gracias, qué gusto saludarte, David. Hasta luego, que te vaya muy bien.